Bueno, hola muchachos, mi nombre es Felipe Pérez. Yo les voy a ayudar con con el módulo de marxismo y liberalismo este semestre, bueno, este periodo. Estoy muy contento de poderles ayudar. Lo que yo les propongo es entender el liberalismo, el keynesianismo, el neoliberalismo y los socialismos del siglo XXI desde sus postulados teóricos y entender las vicisitudes que tuvieron ya en su materialización como proyectos políticos. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se construyen, desde dónde nacen, cuáles son sus intenciones y una vez materializados, una vez concretados, cuáles son las contradicciones y las aporías que podemos evidenciar dentro de estos proyectos de gobierno. Para esto, mi intención más bien con estos refuerzos va a ser ofrecerles un contexto histórico para poder entender cómo llegamos a esto que se llama capitalismo, cómo la vida social, cómo la actividad humana llega a consolidar la relación capitalista como hegemónica en el modelo de producción de la vida social y cómo dentro de esta lógica capitalista se van a construir estos distintos modelos de gobierno. ¿Por qué? Porque considero que eso les va a dar un campo conceptual bastante amplio para la interpretación de la política internacional. Entonces, en este refuerzo específicamente yo les voy a hablar del feudalismo. Quiero dejar en claro cuál era la relación definitoria del feudalismo como sistema de producción social para desde esta relación entender cómo es que la lucha de una clase, del siervo contra el terrateniente, contra el amo, va a ser definitoria al momento de llegar al capitalismo. Pero que el capitalismo a su vez no va a ser la única forma de relación social que se presentaba como respuesta al decaimiento o al desmoronamiento del feudalismo. Para esto yo voy a utilizar el primer capítulo del libro del Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria de Silvia Federici. Entonces, empecemos. La primera cita que yo voy a usar de Silvia Federici es la siguiente. Desde la perspectiva estratégica de esta lucha, se puede observar que el capitalismo no fue el producto de un desarrollo evolutivo que sacaba a la luz fuerzas que estaban madurando en el vientre del antiguo orden. El capitalismo fue la respuesta de los señores feudales, de los mercaderes patricios, los obispos y los papas a un conflicto social secular que había llegado a hacer temblar su poder y que realmente produjo una gran sacudida mundial. El capitalismo fue la contrarrevolución que destruyó las posibilidades que habían emergido de la lucha antifeudal. De esta manera, Federici va a introducir lo que van a ser las dos incógnitas que busca responder en el primer capítulo de su libro, que son cuáles eran esas posibilidades que tenía la lucha antifeudal y por qué estas posibilidades no se desarrollaron. Pero antes de meternos en eso, vamos a hablar sobre lo que era el sistema feudal y cómo se consolidó. Para esto, Federici nos cuenta que entre los siglos 4 y 7, como propuesta al desmoronamiento del sistema esclavista del Imperio Romano, eh, se empezó a desarrollar en Europa lo que era la servidumbre. ¿Ya? Esta relación de servidumbre, ¿cómo se diferencia de la relación de esclavitud? A ver, nos dice que esta relación de servidumbre tiene dos procesos históricos fundamentales para poder entenderse, que es que los terratenientes se vieron obligados a conceder a los esclavos el derecho a tener una parcela de tierra y una familia propia con el fin de contener así sus rebeliones, y evitar su ida al monte. Y que al mismo tiempo los terratenientes comenzaron a someter a los campesinos libres, quienes, arruinados por la exposición del trabajo esclavo y luego por las invasiones germánicas, buscarían protección en los señores aún a precio de su independencia.
Entonces Federici dice que ya en decaimiento el sistema esclavista, por todas las rebeliones que habían, la fuga de esclavos que habían, los amos, los terratenientes, los dueños de las tierras, empezaron a conceder propiedades a estos esclavos para que trabajaran su propia tierra a cambio de trabajar la tierra del amo indefinidamente. Entonces la relación de dependencia que había entre el amo y el esclavo ya no era el dominio y la posesión sobre su cuerpo como propiedad efectiva, como objeto, sino iba a ser la relación de dependencia que tenía el siervo respecto al terrateniente a partir del reconocimiento de la propiedad privada de su parcela. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si bien la esclavitud no va a desaparecer del todo, esta nueva relación de clase que resalta Federici hegemoniza las condiciones de los antiguos esclavos y de los trabajadores agrícolas libres, dejando así al campesinado, al campo, al trabajo agrícola en relación de subordinación total. O sea, así fuera a partir de la relación del esclavo o de la relación del feudo, lo que iba a ser el trabajo, el campesino iba a estar ya subordinado de cualquier manera. ¿Sí? Pero a su vez, dice Federici, es importante este cambio, esta nueva relación de clase, porque se van a eliminar relaciones como, por ejemplo, el trabajo en grilletes, la vida en la ergástula, que era una habitación de tortura, por así decirlo, era un lugar donde mandaban al esclavo cuando se portaba mal. Y en cuanto a los castigos, iban a haber procesos de, por así decirlo, de tratados consuetudinarios entre el amo y el siervo, que eso en el esclavismo no pasaba en absoluto. Entonces los castigos físicos y la tortura iban a disminuir de forma significativa con esta nueva relación de clase. ¿Sí? Pero dice Federici, el aspecto más importante de la servidumbre va a ser esta concesión a los siervos del acceso directo a los medios de su reproducción. ¿A qué se refiere con los medios de su reproducción? Por reproducción de la vida nos estamos refiriendo a todo aquello que permita que la vida continúe. Entonces un pedazo de tierra es un medio de reproducción en medida en que puede ser cultivada y el alimento te permite la continuidad de la vida. Entonces, esta concesión va a generar o le va a dar al siervo un grado de autonomía sobre sí mismo que el esclavo ni se hubiera imaginado, no hubiera soñado siquiera. Esto va a ser fundamental para entender la lucha que va a plantear el siervo frente al terrateniente, cuáles van a ser sus demandas y cuáles van a ser sus objetivos. Entonces, sigamos. Nos dice Federici que un pedazo de tierra propio significaba, como ya les mencionaba, la capacidad de producir sus propios medios de subsistencia. Y que esta experiencia de autonomía adquirida por los campesinos a partir del acceso a la tierra, tuvo también un potencial político e ideológico. Con el tiempo, los siervos comenzaron a sentir como propia la tierra que ocupaban y a considerar intolerables las restricciones a su libertad que la aristocracia les imponía. Entonces, esta posibilidad de sentir como suya la tierra expande el horizonte de necesidades y de autopercepción que tenía el siervo como clase dominada respecto a su trabajo, respecto a los frutos de su trabajo y la relación que tenía con el amo. Perdón. Entonces, esto dice Federici, acompañado a que la economía campesina necesitaba fundamentalmente de praderas, bosques, lagos, pastos, que proporcionaban recursos como leña para combustibles o madera para construcción, entre otras cosas, iban a generar espacios comunes de cooperación y que así se iban a ir formando las aldeas de siervos, ¿no? Entonces, Federici dice que los espacios comunes que aparecen en la economía medieval como fomentos de cooperación y cohesión proyectaban la visión de un mundo en el que los bienes podían ser compartidos y la solidaridad, en lugar del deseo de lucro, podía ser el fundamento de las relaciones sociales, pero que sin embargo estas relaciones iban a recaer más bien
en demostrar, y van a terminar por demostrar que mientras no se pueda, que no se van a poder garantizar relaciones igualitarias, mientras la comunidad no controle los medios de subsistencia y todos sus miembros tengan igual acceso a los mismos. ¿A qué nos referimos con esto? A que esta nueva forma de solidaridad y de cohesión social que aparecía entre, entre los siervos estaba ya enmarcada en una relación de desigualdad social más amplia, que iba a terminar por desintegrar esos lazos solidarios entre los siervos. Y ya vamos a ver posteriormente cómo. Entonces, nos dice Federici que hay que tener bastante cuidado al momento de tratar de romantizar estas formas comunitarias que habían surgido en el medioevo y antes de la consolidación del capitalismo como sistema mundial. ¿Sí? También nos dice que es importante considerar que en la economía feudal había una gran diferencia entre lo que era el campesino libre y el campesino servil en estado servil, y al mismo tiempo entre el campesino en estado servil y el jornalero que trabajaba la tierra del amo pero no tenía un pedazo de tierra propio. También para Federici va a ser importante hablar sobre el rol y el espacio que tenía la mujer, sobre todo para Federici esto está fundamentado en integrar el rol que tuvo la mujer y el espacio que el capitalismo designó a la mujer en su proceso de desarrollo y consolidación. Entonces, a lo largo de estos refuerzos, vamos a tener un entendimiento de la consolidación del capitalismo bastante completo, no solo a partir de la forma, o sea, no solo a partir de la rama de medios de producción y la rama ideológica, sino también desde un enfoque de relaciones de sexo y de género entre hombres y mujeres. Entonces, sigamos. Entonces, la posición de la mujer servil, o sea, de la mujer sierva en el feudalismo era bastante compleja, nos dice Federici, porque mayoritariamente la relación de dominación sobre la mujer estaba atravesada por la relación del amo sobre el siervo, no tanto por la relación directa con su cónyuge, sino a través de la relación de la relación de clase. Entonces dice así que el amo tenía ciertos derechos sobre el cuerpo de la esposa del siervo, en tanto la esposa era parte del proceso productivo de la tierra, y también con leyes como por ejemplo al amo se le otorgaba el derecho a una relación sexual con la recién casada del siervo. Entonces cuando el siervo celebraba una boda, la luna de miel la inauguraba el amo. Y esto eran más o menos las relaciones directas de objetivación del cuerpo de la mujer y de relación de dominación que estaban atravesadas por la relación de clase. Pero nos dice Federici que dentro de la relación marital, por así decirlo, y en la aldea feudal, no existía una separación social entre la producción de bienes y la reproducción de la fuerza de trabajo. Todo el trabajo contribuía al sustento familiar. Las mujeres trabajaban en los campos, además de criar a los niños, cocinar, lavar, hilar y mantener el huerto. Sus actividades domésticas no estaban devaluadas, nos dice, y no suponían relaciones sociales diferentes a las de los hombres, tal y como ocurría luego en la economía monetaria, cuando el trabajo doméstico deja de ser visto como trabajo real. Pero sí dice Federici, si nos advierte que a la final el rol de la mujer y su posición frente al hombre estaba fuertemente determinada por la situación de sus comunidades frente a los terratenientes y los cambios que estos iban produciendo en las relaciones entre amos y siervos. Entonces dice Federici que para finales del siglo XIV, lo que venía siendo una lucha en cuanto a limitación de abusos del amo sobre el terrateniente, en limitación de impuestos, en fijación de tasas productivas de trabajo, ya iba a empezar a tomar un tinte violento para finales del siglo XIV. Y que
los intentos que iba a tener los terratenientes para contener estas oleadas de violencia, estas ya expresiones de rebelión, no en el sentido de manifestaciones o de protestas que sí se daban y asesinatos también de los terratenientes, sino en el sentido del rehuso, de rehusarse por parte de los siervos a la forma dominante de la estructura feudal, que iba a ser los servicios laborales, o sea, esta relación de trabajo sobre la tierra del amo a cambio de la concesión de la tierra. Sobre este trabajo indefinido y gratuito sobre la tierra del amo era sobre lo que más se iba a centrar la lucha servil, la lucha por la emancipación del siervo. Y esta lucha va a hacer que progresivamente, a partir del reconocimiento de procesos jurídicos en las instancias judiciales y de reconocimientos en espacios de comercio como las plazas de mercado, lleguemos al fin al reconocimiento del trabajo asalariado. Entonces, para contener ya y para mantener el trabajo en la tierra, los terratenientes cambian esta relación de trabajo servil por remuneraciones salariales y a la vez cambian la forma de renta y de impuesto a transacciones monetarias. Y este va a ser el inicio o ya la expresión de declive del sistema feudal y vamos a pasar al proceso de transformación de la vida feudal a la vida capitalista. Y en el próximo refuerzo, precisamente vamos a hablar sobre cuáles van a ser las determinantes que van a permitir el paso de la vida feudal a la vida capitalista, cuáles van a ser las propuestas alternativas al capitalismo dentro de este declive del feudalismo, y también vamos a vamos a aclarar cuáles son las especificidades del capitalismo como modelo de producción de la vida social, cuál es la relación definitoria, así como lo hicimos con el amo-siervo en este refuerzo. Espero que no se hayan aburrido y nos vemos ya en la clase del día sábado.